Bueno, vamos a volver al proceso constituyente, a esta decisión tan importante que tenemos que tomar colectivamente el próximo 4 de septiembre, donde vamos a volver a insistir, debemos respetarnos en nuestras diferencias y respetar democráticamente el resultado, sea cual sea. Bueno, vamos a saludar al psicólogo y ex representante del Distrito 12, del sur de la ciudad de Santiago, en la Convención Constitucional, Benito Baranda, quien, como tantas otras veces, ha tenido la gentileza de dedicarnos unos minutos. Buenos días, Benito. Gracias por poder conversar esta mañana. Hola, Pato, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, y imagino, sin haber conversado aún, que tú debes estar muy cansado, ¿no? ¿Cómo ha sido la... Todavía me queda energía. Ya, cómo ha sido la campaña? Partamos por ahí. Esta idea que está instalada de que todas las encuestas, porque esto es cierto, esto no es especulación, todas las encuestas dicen que gana el rechazo, pero los que están en la calle promoviendo la causa del apruebo tienen una percepción diferente. ¿Qué podríamos decir al respecto para partir? Bueno, lo primero que me ha tocado recorrer casi todo Chile. Ahora estoy en Castro. He Ujú. estado desde Puerto Williams hasta Arica conversando con la comunidad en distintas reuniones, conversatorios en la calle, en los puerta a puerta también que hemos estado haciendo. Y hasta ahora hemos tenido una buena acogida. Hay personas, por supuesto, que te manifiestan que tienen dudas, otros que van a votar rechazo. Pero en todo lugar hemos sido bien recibidos. Hemos tenido, yo creo que dos personas que no hayan tratado mal, de tanta gente que uno se encuentra, ¿no es cierto? Y bueno, harto desconocimiento al inicio, mayor conocimiento ahora. Me sorprendí hace 2 noches atrás en Tirúa, en el centro cristiano, que llegaron todas las personas, no sé, como unas 60, 70 personas, Ujú. con sus constituciones en la mano. Y tenían rayada la constitución, entonces tenían preguntas, la tenían marcada. Que fue muy interesante, quizás una de las conversaciones más profundas que he tenido por el conocimiento de las personas. Ayer en Osorno con los comités de vivienda en Ragüe Alto también fue muy interesante. Llevo también un diputado de la zona, Héctor Barría, a escuchar. Me tocó reunirme con concejales cuando llegué y con dirigentes vecinales. Y bueno, y ellas, ¿no es cierto?, manifiestan las preguntas a veces que están vinculadas, ¿no es cierto?, a las cosas que han salido, particularmente en los matinales de televisión Sí. que se han llamado polémicas políticas en relación a cosas que no están escritas en la Constitución o suposiciones acerca de cómo van a ser en la ley. Y bueno, yo mantengo al texto constitucional, a lo que se construyó en el texto constitucional, y lo leemos junto con la gente. Y eso ha sido, y mi percepción es que crecientemente la gente va conociendo el texto, le va gustando el texto. Como dijo un señor ahí en el norte, en Antofagasta, dijo que él, siendo académico, estaba emocionado con el texto que le había tocado leer. Yo creo que ojalá podamos salir, Pato, de esta polarización política que ha hecho que el texto se vote como si fuese una elección presidencial o una elección entre partidos, y no en el mérito de un texto constitucional que le tiene que hacer bien a Chile. Sí. Cuando tú dices, Benito, que en general te han tratado bien, uno podría volver a preguntarse si es cierto que el país está tan polarizado como se dice. Tú has escuchado probablemente más de alguna vez esta hipótesis de que a veces las que se polarizan son las élites y no necesariamente el pueblo. Bueno, teniendo la posibilidad de estar en terreno, ¿qué podrías decir al respecto más allá, evidentemente, o teniendo como parte del análisis el modo en que personalmente te han tratado? Mm. O sea, lo que yo creo que históricamente en Chile, como lo dicen por lo menos dos de los Mm. grandes historiadores chilenos todavía vivos, son las élites las que polarizan el país. La élite es para un lado o para el otro. Ujú. No es la gente la que se polariza. Y ponen, por supuesto, para polarizar miedo, miedo muchas veces, o cosas que no existen, ¿no es cierto? Amenazas hacia el futuro, ¿no es cierto?, que van a ser terribles. Y bueno, y hemos estado acostumbrados a eso. Cuando en el plebiscito, ¿no es cierto?, del 88 llegamos a vivir nosotros a La Pintana, hace 34 años. El día antes de votar nos tiraron en nuestras casas, en La Pintana, un libro, donde se mostraba las consecuencias que iba a tener el no y las consecuencias del sí. Y todas las consecuencias del sí eran a colores, como felicidad, pajaritos en los parques que no existían, en viviendas, por supuesto, que no existían, en escuelas que no existían, o en consultorios que no existían. Y todo lo que era el no era oscuro y era violencia, encierro y pobreza. Entonces, la verdad es que yo creo que
esa estrategia del miedo, bueno, causa mucho daño a las sociedades, porque la manera que tienes, ¿no es cierto?, al final de gobernar es en base al temor hacia el futuro. Y las personas que comienzan, ¿no es cierto?, a tener mucho temor hacia el futuro, bueno, llenan de ansiedad a la gente y causan un profundo daño a la democracia, al ejercicio democrático. Entonces, es muy grave lo que se hace, pero bueno, yo creo que hay que combatir todo eso y seguir trabajando, conversando con la gente, haciéndoles perder el temor, confiando, ¿no es cierto?, en que las cosas que se están haciendo por el bien de Chile y que lo que uno ha escrito en este texto constitucional es por el bien de todas las personas de Chile, no de un grupo de personas en Chile. No es para mantenernos, ¿no es cierto?, controlados, ¿no es cierto?, por un pequeño grupo del país, sino que efectivamente las personas sientan que pueden participar de un país en el cual son escuchadas y escuchados y en el cual también son respetados y se les garantizan los derechos, algo que ha Sí. costado tanto en nuestro país. Sí, Benito, para referirte a quienes piensan votar rechazo, la palabra que más has usado ha sido miedo. Y la segunda palabra que más has usado ha sido desinformación. Uno podría deducir de lo que tú dices dos cosas, y por favor corrígeme, ¿no? Si no fuera así. Ya. Primero que de tus palabras uno podría deducir que el miedo y la desinformación parecen ser los principales aliados del rechazo, ¿no? Y como consecuencia de lo primero, uno podría deducir de tus palabras que buena parte de la gente que va a votar rechazo por razones entre comillas equivocadas, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre estas dos cosas que yo deduzco de tus palabras, pero lo que realmente Mm, importa es lo que digas tú? claro. A ver, yo no he visto la franja, solamente la pude ver un día Ujú. por la cantidad de actividades en las cuales estoy involucrado. La vi un viernes que llegué desde Punta Arenas y ese día, la única vez que la vi, ¿no es cierto?, cuando terminé de verla, mi conclusión fue que en la franja del apruebo se hablaba, ¿no es cierto?, de los artículos constitucionales, del contenido constitucional. Y la franja del rechazo se despotricaba contra quienes habíamos escrito la Constitución y se nos ensuciaba la honra de las personas, del trabajo que habíamos Mm, realizado. Eh, y de hecho me tocó ver una de las personas que hablaba allí, que hablaba con una fuerte rabia y odio. ujú. Y como le dije el otro día a un colega tuyo, ¿no es cierto?, cuando me preguntó si esta Constitución había sido escrita desde la rabia, yo le dije, bueno, no sé, porque yo no la escribí desde la rabia. Y por lo menos mis compañeros y compañeras de mi colectivo de independientes por una nueva constitución, o los que tenían a mi alrededor, o aquí en Chiloé, ¿no es cierto?, que estoy también con Adriana, que fue ex constituyente, no nos tocó escribir desde la rabia la constitución. Pero basta, le dije yo, mira la franja y te das cuenta quién escribe desde la rabia o quién habla desde la rabia. Ujú. Eh, y él me dijo, me dejaste peinado para atrás, me dijo, porque la verdad es que esa fue la sensación que me dio al ver la franja. Ujú. Eh, entonces, lo que yo diría es que cuando uno quiere construir una democracia y quiere construir un mejor pacto social, el peor camino, ¿no es cierto?, es destruir lo que colectivamente hemos construido. Y bueno, habrá muchos argumentos para decir que no se construyó colectivamente, pero bueno, la verdad es que fuimos elegidas 155 personas, quedamos 154, se nos exigió con la reforma constitucional que tenía que tener 103 votos, cada una de las normas constitucionales, ¿no es cierto?, que un quórum supramayoritario, se hizo, se votaron todos los capítulos, los 11 capítulos de esta constitución se votaron después, al finalizar todo el proceso, cada capítulo, y todos esos 11 capítulos tuvieron más de 110 votos cada uno. Entonces, la verdad es que no entiendo, ¿no es cierto?, una posición de alguien que no ha tenido una mayoría y que la manera de denostar a la mayoría es ofenderla. Ujú. Es ofenderla, ¿no es cierto? Y de hecho leí una entrevista ayer cuando venía en el auto para acá, para Castro, de un ex constituyente que hablaba, ¿no es cierto?, de los ataques que había sufrido, lo que había ocurrido en la convención. Ujú. Me tocó estar con ella en la Comisión de Derechos Fundamentales y la verdad es que si uno ve las grabaciones, ella fue la que principalmente atacó, la que principalmente ofendió, la que principalmente denostó, particularmente a las mujeres de los pueblos originarios. ¿Te refieres a Rocío Canto Entonces, Arias? exactamente. Ujú. Entonces yo creo que, y también a los funcionarios públicos, sus Mm. intervenciones estaban cargadas de mucha rabia y de mucha odiosidad, con un lenguaje parecido al de Vox de España, ¿no es cierto? Seguramente allá fueron a aprender
la manera, ¿no es cierto?, de referirse al resto de las personas y de canalizar la rabia ciudadana contra la política como si ellos, ¿no es cierto?, fuesen inmaculados y el resto fuesen personas que no merecían estar en esos espacios porque eran ignorantes. Y en ese juego han caído muchas personas porque se cree que un grupo de especialistas puede construir un pacto social y la verdad es que los pactos sociales que duran en el tiempo no los construyen grupos de especialistas, especialmente, ¿no es cierto?, en las democracias modernas. En la democracia moderna son ciudadanas y ciudadanos que también nos tenemos que involucrar para que le demos legitimidad al pacto y legitimidad después a las personas que nos representen y que podamos tener también instrumentos de democracia participativa. Porque si no, las democracias tienen corta vida y vamos a caer en manos, ¿no es cierto?, como ya ha pasado, ¿no es cierto?, en algunos países, de populistas que han llegado al poder a través de manipulación de los medios de comunicación, de los medios digitales, y eso le va a hacer mucho daño a la vida cotidiana de las personas, al respeto mutuo, al trato digno entre nosotras y nosotros. Benito, y recordar que estamos conversando con Benito Aranda, ex convencional por el Distrito 12. Hay algunos expertos electorales que dicen que la fortaleza del apruebo está en las dos regiones con más votantes, que son Valparaíso y la metropolitana. Como dato 2, agrego que entrevistábamos hace poquito a Cristina Dorador y ella no lo decía con estas palabras, pero daba a entender que en regiones se estaba recién conociendo el texto y al interior de las regiones todavía más. Y ya que te ha tocado trepar por Chile, así como ese libro de Marcela Paz, que no sé si todavía se lee en los colegios, esa de Perico trepa por Chile, aquí sería Benito trepa por Chile, ¿no? Quería preguntarte cómo percibes, a propósito de lo que contabas al principio de la entrevista, el estado de conocimiento que se tiene, porque fíjate tú que también los partidarios del rechazo apuestan fuertemente a que en las zonas rurales, a que en las zonas más alejadas de las grandes ciudades el rechazo sería mucho más fuerte que el apruebo. ¿Cuál es tu percepción al respecto, habiendo tanteado así personalmente el territorio? Claro, uno se ha reunido con poca gente en relación a la cantidad de habitantes de Chile. No se podría decir que me he reunido con 20.000 personas, no tendría que sacar el cálculo. Entonces lo que voy a decir es en relación a las personas con las que me he reunido y los puerta a puerta que he hecho, claro, lo he hecho 3-4 horas, lo he hecho en un pequeño espacio y mucha gente al reconocerme, ¿no es cierto?, me interroga acerca de la Constitución. Entonces quiero hacer esta salvedad porque, por supuesto, no lo que voy a señalar no es tan generalizable. Pero ¿qué es lo que me ha pasado a mí en las conversaciones? Por ejemplo, que he tenido con pobladoras y pobladores, ahora que se hizo la marcha de la vivienda, por ejemplo, yo no pude estar en Santiago, pero la vimos desde acá, desde el sur, y que se hizo en otras ciudades. La sensación es que las personas están conociendo parte del texto, no la totalidad del texto, particularmente aquello que le es más querido del texto, ¿no es cierto?, y le preocupa más. Y en el caso de regiones, bueno, lo más querido del texto yo creo que es el capítulo 2 de Derechos Fundamentales y el capítulo 6, donde se habla del Estado regional. Y el Estado regional nos interroga mucho. Por supuesto, la gran mayoría de las personas no pregunta por el Senado, le encanta la Cámara de Regiones en regiones. Y eso... Tú dices que en las calles y en los barrios y en las ciudades no hay nadie que no pueda conciliar el sueño porque va a desaparecer el Senado. O sea, no, estoy ironizando, ¿no? Pero parece ser un tema pues, que más preocupa en el Senado, quiero decir. O sea, hay dos personas, en el entorno, sí. Hay dos personas, una persona en La Pintana que habló del Senado, pero justamente para decir que él estaba muy a favor del cambio que había ocurrido, y otra persona en Antofagasta que lo que hizo fue hablar del Senado, pero se puso a hablar de la Cámara de Regiones y la había leído toda, e hizo consultas acerca de la Cámara de Regiones. No hemos tenido otra, de todas las personas con las que me ha tocado hablar. De hecho, en Magallanes, la gente se paró a aplaudir en Puerto Natales, por la Cámara de la Región, donde estábamos con Elisa Justinianovic y con Mauricio Daza, ex convencionales también. Sí. Entonces, no, claro, pero esos grupos pueden ser grupos, ¿no es cierto?, que son apruebistas, uno diría, ¿no es cierto? Sí. Que no hay personas indecisas, que no hay personas allí que vengan desde el rechazo. En ese grupo había unos poquitos que preguntaron harto, que fueron bastante respetuosos, ¿no es cierto?, en participar de esa reunión. Lo que yo creo es que mientras más se conozca el texto y más personas lo lean, bueno, mayor convicción hay de las personas que es un texto que le va a hacer bien a Chile, que es lejos, pero lejos superior a la Constitución de los 80,
o sea, no tiene ni siquiera comparación con la Constitución del 80, y que muchas de las cosas que se han construido para atacar, ¿no es cierto?, el texto, se van derrumbando. Ayer, por ejemplo, con el mundo evangélico, ¿no es cierto?, una de las personas me preguntó por la libertad de religión, y yo le dije, leamos juntos lo que dice el artículo 67, y no hablemos tanto de lo que han dicho algunas personas, ¿no es cierto?, del mundo cristiano, del mundo católico, acerca de ese artículo, Sí. que es la libertad, ¿no es cierto?, de conciencia, de creencia, religión y cosmovisión. Bueno, y después de leerlo, la persona se emocionó. En Puente Alto, hace un mes atrás, la persona se paró a abrazarme por el contenido de ese artículo. Claro, toda Entonces, persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de exactamente, cosmovisión. Compromete la facultad de erigir templos, ese es el punto 2 del artículo claro. 67, y lugares para el culto. Y el Y tercero, puedes que es muy enseñar a bonito, tus el hijos, Estado reconoce la espiritualidad como elemento claro, esencial imagínate. del ser humano. Al punto 3 Pocas del... constituciones del mundo tienen eso, Sí, muy pocas. Entonces yo creo que tú le respondes con la lectura del texto y eso, bueno, las personas comienzan a entender, ¿no es cierto?, lo que hay en el texto. Porque hay que aclararle a la gente, y eso me gusta mucho porque es como clase, una clase, ¿no es cierto?, cada vez que uno tiene, que esta es una ley general, grande, amplia, una ley gigante, la mayor ley. Pero después hay que construir democráticamente las leyes que le van a dar vida a esta Constitución. Las y los parlamentarios hayan votado rechazo o apruebo, van a tener que jurar por esta nueva Constitución 10 días después que esta Constitución ya sea aprobada, o en el plazo de 10 días. Y todas y todos van a tener que jurar por esta Constitución, les guste o no les guste. Entonces, yo creo que una vez aprobada, ¿no es cierto?, se comenzará la construcción de las leyes y los mandatos que están en las transitorias se irán cumpliendo en los plazos que lo fijó las normas transitorias. Ujú. Benito, para ir terminando esta conversación, yo me imagino, porque vamos cambiando afortunadamente, permanentemente, no hay gran mérito en quedarse pegado, y es bueno cambiar. Si yo hubiera hecho esta entrevista seguramente antes de esta gira, tu respuesta sería otra, pero con todo lo que has tenido de retroalimentación, con todas las conversaciones que te ha tocado tener, volver a restituir una pregunta que en otras circunstancias igual te hubiera hecho, ¿no? Y faltando pocos días para el plebiscito. ¿Por qué en tu opinión hay que votar apruebo? Pero te quería pedir que contestaras esta pregunta desde el texto. Hay 5 cosas en el texto que yo creo que son muy importantes para Chile. Tenemos una desigualdad estructural que no hemos hablado desde hace muchos años contigo, Pato, Ujú. en largas conversaciones en la misma radio, y esa desigualdad estructural solo se puede combatir con un Estado social democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico, que es lo que planteamos al inicio de la Constitución. En ese pequeño párrafo se puede resumir todo lo que después ocurre dentro de la Constitución, y ahí se cuelgan, ¿no es cierto?, los derechos. La segunda es que profundizamos la regionalización, le entregamos mayor poder a las regiones. Hoy día Santiago concentra cerca del 80% de los recursos de Chile, están allí, se gastan allí, ¿no es cierto?, y regiones se quedan con el 20 o el 20 y tantos por ciento de los recursos. El poder se transfiere también a regiones, se equilibra con Santiago, y eso le va a hacer un bien enorme a Chile. Lo tercero, ordenamos la justicia, separamos la función, ¿no es cierto?, de impartir justicia de la administrativa del Poder Judicial. Creamos los juzgados de justicia vecinal. O sea, en justicia, que mucha gente lo ha criticado, yo creo que no han visto las bondades del gran esfuerzo que se hizo allí para poder efectivamente tener una justicia que se equilibre, que le llegue también a las personas que viven en pobreza, a las personas de clase media, y no solamente a quienes tienen el poder económico para controlar esa justicia. Cuarto, logramos que la democracia se profundice. Tenemos mejores mecanismos, ¿no es cierto?, para la democracia, y eso también le hace un bien a Chile. Y lo último, que yo creo que es extremadamente importante, en el viaje por todo Chile me ha tocado palparlo, bueno, reconocemos los derechos de la naturaleza. Reconocemos los derechos de la naturaleza, que es algo fundamental para Chile. Esta diversidad geográfica que tenemos en Chile, los espacios, aguas, estos lugares riquísimos que tenemos hoy día amaneciendo aquí en Castro, ayer, ¿no es cierto?, estando antes de ayer en Tiruga, ayer en todas las zonas, ¿no es cierto?, Valdivia, de Osorno, ¿no? Uno dice, esta riqueza que tenemos en Chile, bueno, la tenemos que cuidar, y para eso entonces le ponemos estos derechos de la naturaleza en la Constitución. Esos son los 5 elementos que en cada uno de los capítulos ustedes lo podrán ver y van a cambiar Chile, no van a cambiar para Sí, bien. Vamos a sí, tener un país mucho más humano, con mejor trato,
y con mayor respeto entre nosotras y nosotros. Sí, Benito, me corrijo, bueno, puedo hacerlo. Te había hecho la última pregunta, pero esta sí que es la última. Ya que te referiste a los derechos de la naturaleza y hace pocos días hubo una controversia en la televisión de la que probablemente te enteraste. Si pudieras contestar en un minuto respecto al siguiente temor, ¿cómo la naturaleza va a tener derechos si los derechos son de las personas? A ver, lo primero, yo creo que lo mismo que respondió el abogado que estaba allí, Cordero, ¿no es cierto? Sí, Las profesor de empresas esta también tienen universidad. derecho hoy Sí. día. Las empresas también tienen derecho, o sea, ¿y cómo las empresas tienen derecho? O sea, es como raro. ¿Y por qué no van a tener derecho a la naturaleza? Que un río, por ejemplo, siga fluyendo, que cuidemos los bosques, ¿no es cierto? Claro, un niño, por ejemplo, tiene derechos, pero no puede él defenderse a sí mismo en sus derechos, y tú le pones una persona para defenderla. Una persona que a lo mejor tiene discapacidad, ¿no es cierto? A lo mejor no se puede defender y le pones a alguien para defenderlo. Si la naturaleza no se puede defender, bueno, ponemos a alguien y ponemos la Defensoría de la Naturaleza. ¿Y qué es lo que es la Defensoría de la Naturaleza? Bueno, ayer estuvimos al lado del Parque Alerce, ¿no es cierto? Gigantesco, que está el Alerce Milenario, no alcanzamos a llegar allí, pero estuvimos en la Unión, en el camino para allá. Bueno, tenemos que defender ese lugar. Y tenemos, ¿no es cierto?, una defensoría que va a procurar que todos esos lugares que tenemos en Chile, que nuestros ríos, que la alta montaña, que nuestros glaciares, ¿no es cierto?, bueno, sean defendidos. Y eso, bueno, digo, muy buenos argumentos, ¿no es cierto, Cordero? Pero basta decir, ¿no es cierto?, que si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar? Sí, pues. Se gasta todos los recursos de un año en mayo de cada año. Estamos consumiendo, ¿no es cierto?, recursos de muchos años que vienen para adelante. Y uno de los países que primero se gasta todos sus recursos. Entonces, si estamos entre los 10 países, ¿no es cierto?, donde más impacta el cambio climático, pero además no estamos consumiendo los recursos a una velocidad casi de la luz, ¿no es cierto?, hoy día, bueno, tenemos eso que regularlo por una responsabilidad intergeneracional. Entonces, yo creo que eso es lo que se busca en ese capítulo, y les pido a las personas que en vez de ironizar sobre eso, tengan la capacidad de leerlos y de profundizar acerca de qué es lo que significa, ¿no es cierto?, que le reconozcamos derechos a la naturaleza. Bueno, a propósito del alerce, los alerces crecen 1 centímetro por año, por lo tanto un alerce de 35 metros tiene 3.500 años, para que Imagínate. nos hagamos una idea. Uno podría decir, ya que eres cristiano, Benito, literalmente antes de Cristo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y para los que son católicos, bueno, léanse la encíclica Laudato Si y después léanse el capítulo de los derechos de la naturaleza. Y los invito a que lo hagan. Benito Aranda, ex convencional por el Distrito 12, muchas gracias como siempre y que tengas un buen día. Muchas gracias, Pato, cariño ahí en la radio. Chao. Chao, que estés bien. 8:34, breve alto y continuamos con las conversaciones.